Hola, buen día a todos. No sé si haya dudas sobre lo que vimos la clase pasada respecto a la potencia, el cálculo de potencia aparente y los valores eficaces. ¿Alguna duda? Bien, entonces si no hay dudas, vamos a ver el siguiente tema, que es potencia compleja. Bien, entonces la potencia compleja, como lo hemos visto hasta ahorita, hablábamos primero de la parte de potencia activa y luego la de potencia aparente. Entonces, ahora el término general, digamos, que va a englobar a esos términos es lo que le llamamos potencia compleja. Respecto a la potencia compleja, lo que le llamamos potencia aparente nos va a representar la magnitud de esa representación. Y si lo describimos, eso sería si lo describimos como un fasor, ¿no? Pero si lo describimos de manera rectangular, pues tendríamos una parte real que corresponde a la potencia promedio o potencia activa, y a la parte imaginaria le vamos a llamar potencia reactiva. ¿Okay? Y lo que nos va a representar es la velocidad de transferencia de energía que va a haber hacia dispositivos que almacenan energía, ¿no? Como lo son los inductores y los capacitores. Y en este caso tiene que ver únicamente con la carga correspondiente, que en este caso sería la carga reactiva. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a estas representaciones, pues vamos a definir lo que es la potencia compleja, ¿no? Entonces, primero, si nosotros expresamos ya sea el voltaje o la corriente por medio de sus valores eficaces, pues de manera polar o fasorial, nosotros tendríamos la magnitud de esa cantidad y el ángulo que corresponde al desfasamiento de la señal. Y habíamos dicho que la potencia, entonces, pues la vamos a definir como el producto de esas dos cantidades. Si estamos hablando de la potencia promedio, pues entonces sería el producto de los valores eficaces por el coseno de la diferencia de sus fases, ¿no? De sus ángulos de fase. Y de esa expresión, entonces, si nosotros nos vamos digamos ahora hacia atrás de cómo fuimos viendo la unidad pasada, que decíamos teníamos una señal de tipo senoidal, luego esa como paso intermedio yo la paso por medio de la identidad de Euler a una representación donde tengo una parte real que corresponde a las funciones coseno y una parte imaginaria que corresponde a las funciones seno, ¿no? Y de ahí después nos íbamos a la representación compleja y finalmente a lo que sería nuestro fasor, ¿no? O la representación polar. Aquí si lo hacemos al revés, partiendo de la representación de tipo polar o fasorial, entonces recordemos que la parte que tiene que ver con la función coseno corresponde a la
componente real de nuestra expresión compleja por medio de la identidad de Euler. Es decir, que la potencia promedio, pues lo que nos representa es únicamente, como lo dice aquí, la parte real de una representación compleja. ¿Okay? Bien, entonces, para hacer uso, digamos, de esta representación compleja. Disculpe, profesor, ¿le ¿Sí? podría regresar unos segundos a la Sí, sí, diapositiva? Gracias. sí. Igual también ya están ahí en Didactic la presentación, si la quieren descargar. Ah, ok, gracias. Listo. Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces decíamos que si vamos a usar esa representación ahora compleja, haciendo uso de la identidad de Euler, lo que debemos de usar para a la hora de hacer nuestro producto, que normalmente, como decíamos, lo hacemos de voltaje por corriente, como lo hacíamos aquí en la potencia promedio, para generar la representación compleja de la potencia, ahora llamada compleja esta representación general, pues lo que vamos a hacer es, a la hora de realizar ese producto, lo vamos a hacer con uno de esos términos conjugados, ¿ok? Para incluir ese término imaginario. Por lo tanto, la potencia promedio, lo único que nos va a representar es la parte real del producto del voltaje eficaz por el conjugado de la corriente eficaz, ¿no? Entonces, donde ese conjugado, pues tiene que ver con el cambio de signo en la parte imaginaria nada más, ¿no? De considerar un signo contrario en la parte imaginaria. De ahí entonces que nosotros vamos a definir entonces a la potencia compleja de esta manera, ¿no? Que sería la representación compleja del valor eficaz, que es la que teníamos acá con valor eficaz por EJ teta, y para la corriente, pues va a ser con signo contrario, y esta parte, pues entonces nos representaría el conjugado de la corriente eficaz, ¿no? Entonces, ese producto es el que vamos a definir ahora con la variable S y nos va a representar a la potencia compleja, ¿ok? Donde ahora sí tendríamos un término o una parte real que correspondería a la potencia promedio y la otra parte que correspondería a la parte activa y la otra a la parte reactiva, ¿no? La parte imaginaria nos va a representar la potencia reactiva. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bien, entonces nosotros esa potencia compleja pues la podemos representar de diferentes formas, ¿no? Ya sea en la forma polar, exponencial o en la forma rectangular, donde separaríamos esos dos términos que les decía, ¿no? Donde aquí esta me representa la parte activa o potencia promedio y con la Q vamos a representar la parte imaginaria que corresponde a la potencia reactiva. ¿Ok? Entonces, si recuerdan, en el caso de las unidades, cuando hablábamos de potencia aparente, lo medíamos en volts ampere. ¿Ok? La potencia promedio la medimos en watts. La potencia aparente la vamos a medir en volts ampere. Y la potencia reactiva la vamos a medir en volts ampere y le vamos a agregar una R al final para saber que corresponde a la parte reactiva. ¿Okay? Entonces, esas unidades nos van a permitir
diferenciar entre si estamos hablando de una potencia promedio, que es potencia real, una potencia aparente, que únicamente se refiere a los valores eficaces, y una potencia reactiva, que se refiere a la potencia que tiene que ver con la transferencia de energía en la carga, de la carga reactiva. ¿Okay? Entonces corresponde únicamente a la parte inductiva o capacitiva de un determinado circuito. ¿Ok? Entonces, eso simplemente es como para diferenciar, las unidades serían como para diferenciar de qué estamos hablando, ¿no? De qué tipo de potencia estamos hablando. ¿Ok? Bien, no sé si haya alguna duda. Y obviamente la diferencia sería que aquí, pues ya sabemos que para la parte imaginaria, la función que vamos a usar es la función seno, ¿no? Que todo eso proviene, como les decía, de la identidad de Euler que utilizamos al inicio de la unidad pasada para, a partir de fuentes de señal tipo senoidal, hacer una representación compleja. ¿Dudas? No, profe. Ok. Bueno, entonces, el que nosotros tengamos la potencia compleja nos va a permitir hacer algunos análisis de manera gráfica. Y a esta representación gráfica de la potencia se le conoce como el triángulo de potencia, donde nosotros vamos a tener los tres tipos de potencia que hemos visto, ¿no? La parte real, que corresponde a la potencia activa o promedio, la componente imaginaria, que corresponde a la potencia reactiva, y esta resultante o hipotenusa de ese triángulo, pues lo que nos va a representar sería la potencia compleja. ¿Okay? Y entonces el ángulo que estaría opuesto a la potencia reactiva sería el ángulo de desfasamiento que nosotros utilizamos para calcular el factor de potencia. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué valor tiene ese ángulo, pues nos va a decir si es una carga de tipo inductiva, es decir, que la señal esté retrasada, o sea, un factor de potencia retrasado, o si ese ángulo o esa resta nos da negativo, significa que estaríamos gráficamente, ese triángulo se encontraría en el cuarto cuadrante y por lo tanto el factor de potencia estaría adelantado, lo que nos indica que en general tendríamos una carga de tipo capacitiva. ¿Okay? Bien, ¿alguna duda con respecto a esta representación gráfica? Profe, ¿y solo es representación gráfica o, por ejemplo, si tenemos la promedio y la reactiva, podemos sacarla con Pitágoras, sacar la otra? Sí, sí, o sea, todas esas representaciones trigonométricas, funciones trigonométricas que hay en un triángulo rectángulo, pues nos sirven para hacer cualquier cálculo de alguna potencia que desconozcan, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de esta representación gráfica, ¿no? Que usando esas relaciones trigonométricas, ustedes pueden conocer una u otra. Ah, ok, ok. ¿Alguien más? Bien, entonces vamos a ver cómo es que esa potencia compleja se
entrega a diferentes cargas, ¿no? Y esa va a ser entregada a las cargas de manera individual, sin importar cómo están interconectadas esas cargas, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos ahí en este ejemplo dos cargas representadas por los bloques que están en rosa. Cada una pues, tiene una potencia compleja asociada, que está representada ahí como S1 y S2. ¿Okay? Entonces, si nosotros hacemos la definición general y ponemos este como un bloque completo, que para nosotros sería la carga total o la carga equivalente de ese circuito, pues de lo que viene de la fuente, yo puedo obtener esta potencia compleja, ¿no? Que es la potencia general o potencia total que se está entregando a ese circuito, ¿ok? Si hacemos uso de la ley de Ohm o de los análisis de las leyes de Kirchhoff que hemos visto hasta el momento en el curso, pues yo sé que si tengo esas dos cargas conectadas en paralelo, pues lo que va a ser igual para esas dos cargas, pues sería el voltaje. ¿Okay? Y lo único que yo tendría que hacer para poder considerar que esta potencia es igual a la suma de la potencia que hay en las cargas, pues sería sumar las corrientes correspondientes a cada una de esas cargas o esas ramas y obtener su representación conjugada o su complejo conjugado que nos denota este asterisco que está aquí, o lo podría hacer de manera individual, es decir, obtener el complejo conjugado de cada una de estas corrientes por separado y después hacer la suma. ¿Okay? Y eso nos llevaría entonces finalmente a que esta sería la potencia compleja para todo el sistema, ¿no? Entonces, estos dos serían equivalentes, ¿ok? Y pues lo único que hay que sacar de aquí es que no me interesa cómo estén interconectadas. Yo al finalmente lo que sé es que individualmente cada una de ellas va a aportar su parte y la suma de ellas es la que me va a dar la potencia compleja total, ¿no? Entonces, de ahí es que yo pueda obtener esa potencia compleja entregada por medio de la suma de las potencias complejas entregadas individualmente a cada una de esas cargas, ¿no? Y no me va a importar cómo estén interconectadas entre ellas. Lo único que me interesa es que de manera individual yo puedo calcular su potencia compleja correspondiente y al final sumarlas para obtener la potencia compleja total entregada a ese circuito. ¿Okay? ¿Alguna duda? Bien, entonces, considerando todos estos conceptos, quiero que traten de resolver este ejemplo. Si hay dudas, lo comentamos entre todos, pero primero quiero que intenten aplicar todos estos conceptos que hemos visto hasta ahorita y que tiene que ver con los conceptos de potencia promedio, potencia compleja, potencia aparente y factor de potencia. ¿Okay? Y este ejemplo, pues va a ser una posible aplicación a este problema y tratar de entender qué es lo que, a esta problemática, perdón, y tratar de entender
qué me representa en la realidad o ya en un problema real cada uno de estos conceptos que estamos viendo, ¿no? Porque al final yo les había mencionado de la clase pasada que el factor de potencia iba a ser un indicador de qué tanta calidad tiene la energía que le están entregando y qué tanto se aprovecha la potencia que le están entregando. Porque en cuanto a las tarifas eléctricas, por ejemplo, que les cobran a ustedes en su casa, tiene que ver con el cálculo a partir de la potencia aparente. Es decir, si ustedes tienen en su casa dispositivos que se representan a lo mejor como cargas no lineales, inductivas o capacitivas, pues eso lo que va a hacer es que tengan muchas pérdidas, ¿no? Que al final a ustedes, Comisión Federal, pues les va a cobrar lo que le llaman la potencia aparente. Y si el tipo de dispositivos que hay en su hogar generan cargas inductivas o capacitivas muy grandes, esto puede generar que el factor de potencia disminuya significativamente. Y quiere decir que toda la potencia que les están cobrando, pues no la están aprovechando, sino que se está yendo en pérdidas por ese tipo de cargas, ¿no? Y aquí van a ver un ejemplo de eso. Entonces, traten de aplicar esos conceptos y si hay alguna duda, me dicen. Profe, ¿Sí? 50 kilowatts, ¿es la potencia promedio o es la potencia aparente? Aquí pues va a depender del tipo de fuente que están considerando, ¿no? En este caso, si se fijan, les indica que la fuente la están midiendo en valores eficaces, RMS. Entonces, eso es lo que les va a dar a ustedes eh, al final la potencia que necesitan, ¿no? Y otra cosa que les había comentado, los watts que miden. ¿Qué tipo de potencia se mide con watts? La promedio. Ok. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Acuérdense que si a ustedes les dieran aquí la potencia, se las dieran en volts ampere, significa aparente. Y si se las dieran en bar, significan volts ampere reactivos, ¿no? Entonces, efectivamente, esto corresponde a P, potencia promedio. Ok. Gracias. Sí.
Profe, ¿sí? La solución del problema sería que tendría que aumentar su consumo. O sea, en vez de ser 50 kilowatts, aumentar a 59 kilowatts. No. No. A lo que se refiere es, si ustedes tienen, aquí una fuente, ¿no? Esta fuente es una fuente de tipo senoidal de 230 RMS, ¿no? Entonces, esto es nuestro voltaje eficaz, ¿no? Y a eso ustedes le conectan una carga, ¿no? Y esa carga, pues lo que me representa es el motor, ¿no? Y tiene una cierta potencia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula que decíamos de la potencia compleja? Voltaje eficaz por corriente eficaz. Así nada más. La corriente es Conjugada, ¿no? también es por exponencial de J. ¿Perdón? Ah, Ah, como es compleja la corriente, entonces ujú. también se multiplica por exponente de J por la diferencia de ángulos. No, pero la de la diferencia de ángulos sería para calcular esta o esta, ¿no? Esta es con coseno y esta es con seno. Pero de manera general es el fasor o la representación polar de cada una o compleja con el exponencial. Sería nada más así. ¿Ok? Bien, entonces, esta es la carga que tienen actualmente, ¿no? Este es el motor que mencionan ahí. ¿Ok? Y resulta que con con esta configuración que tienen aquí, pues lo que está sucediendo es que el factor de potencia es de 0.8. Ese 0.8, pues sí, lo que nos representa es el coseno de esa diferencia. ¿Ok? Este es el factor de potencia. ¿Ok? Y actualmente, si ustedes tienen nada más esto conectado, pues esto resulta que es 0.8. Entonces, lo que nos piden aquí es decir, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que conectar qué cosa, ya sea en serie, ya sea en paralelo, pero ¿qué le tengo que conectar a este circuito para que ahora este aumente a 0.95? ¿Por qué quiero aumentarlo? Porque acuérdense que el ideal, el factor de potencia ideal es el 1. Porque si yo tengo un factor de potencia de 1, significa que no tengo pérdidas y que todo lo que me están cobrando es lo que estoy consumiendo. ¿Ok? Entonces, mientras más alto sea el factor de potencia, hay mayor calidad y por lo tanto son menores las pérdidas, es más eficiente. ¿Ok? Y a eso se refiere lo de los valores eficaces, ¿no? Que es este de acá. Al final de cuentas, ustedes recuerden que su potencia promedio
pues es esta relación. ¿Ok? Entonces, si esto tiende a 1, pues entonces la potencia que me están cobrando, que es la aparente, es la que estoy consumiendo. ¿Sí? Entonces, el problema, lo que me pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué le conecto a ese circuito para poder aumentar ese factor de potencia? Y obviamente la relación que yo debo aprovechar es la que habíamos definido previamente, ¿no? Yo sé que en potencia compleja se cumple esta relación, ¿no? Que la suma de los componentes individuales, que sería el motor y lo que yo le agregue, nos daría la potencia total. ¿Ok? Entonces, para este caso, esto de aquí lo obtengo nada más cuando tengo S1. Y esto de acá va a ser ya la combinación de lo que yo le agregue, es decir, estos dos. Pues a eso se refiere. ¿Qué le tengo que sumar? ¿Qué le tengo que conectar al circuito para que aumente ese factor de potencia? Un segundo motor. Pero vean, este término de inducción tiene que ver con el comportamiento del motor. El motor se comporta como un inductor. De hecho, por eso aparece esta parte de retrasado. ¿Ok? Entonces, si esta carga que tenemos aquí del motor ocasiona esto, ¿cómo puedo contrarrestar yo ese efecto inductivo? ¿Cómo puedo hacer ese efecto más pequeño? Va a seguir siendo retrasado, pero ¿cómo ocasiono yo que esto aumente? Porque si le agrego más inductancia, eso no me va a ayudar, voy a tener el mismo efecto. La primera pregunta que les haría yo es, independientemente de si es un inductor o un capacitor o otro motor o lo que le vayan a agregar, ¿cómo deben estar conectados esos dos elementos? En paralelo. ¿Por qué? Por el voltaje. Exacto, porque ustedes tienen una fuente de voltaje, ¿no? Entonces, lo que ustedes deben dejar que prevalezca en el circuito es la fuente que ustedes están usando, que es una fuente de 230 volts. Si ustedes lo pusieran en serie, pues ahí habría una división de ese voltaje y habría variables que desconocerían, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene que ser un elemento que esté en paralelo, ¿ok? Ahora, ¿cómo voy a saber qué tipo de elemento es?
Yo les decía que desde mi perspectiva, conectar otro motor es agregarle inductancia, y agregarle inductancia lo que va a generar es que el factor de potencia disminuya todavía. Entonces, desde la lógica, lo que deberían de agregar es una carga que sea de tipo capacitiva para contrarrestar ese efecto. Acuérdense que el ideal de uno se consigue cuando su carga se comporta como si fuera solo una resistencia. Y acuérdense que en los componentes imaginarios, que son los que están con J en su parte compleja, lo ideal es que sea cero. Entonces, el signo positivo es el del inductor en la parte imaginaria, el signo negativo es el del capacitor en la parte imaginaria. Entonces, eso haría que ese término imaginario se haga más pequeño, que eso es lo que ustedes quieren, que ese término imaginario idealmente tendiera a cero. Con eso lograríamos el factor de potencia ideal. Pero en este caso no es el ideal el que queremos, sino de 0.95. Entonces hay que disminuir eso. Y eso se lograría con un capacitor. Pero ¿qué capacitor le tendría que conectar yo en paralelo? Ese es lo que tienen que calcular ustedes con los datos que tienen ahí. ¿Cómo lo lograrían? Acuérdense que aquí la parte clave de todo es esto, ¿no? Que es lo que habíamos dicho, que la potencia compleja pues, va a ser el resultado de las potencias complejas individuales. La sumatoria de esas individuales. Tendríamos que primero encontrar la potencia del capacitor que nos pueda dar un Sí, eso es lo que tienen que identificar, ¿no? Encontrar quién es esta. Eso es lo que deben hacer con los datos que tienen ahí. Y una vez que ya conocen esa potencia, pues ustedes pueden calcular para una determinada frecuencia, ¿no? Por ejemplo, en las líneas aquí habíamos dicho la clase pasada que trabajan a 60 Hz. Entonces,
Con esa frecuencia nosotros podríamos encontrar el valor del capacitor. Bueno, necesito primero conocer la potencia, después de ahí conocer la impedancia que corresponde a ese elemento, y con esa frecuencia entonces ya podría encontrar un valor de capacitor en específico. Habíamos dicho que tan solo cuando la señal es periódica, la potencia en el capacitor es cero, pero este no es el caso. Potencia promedio es la que es cero. Ok, esta. Esta sería cero. Pero aquí estamos hablando ya de la potencia compleja. Entonces, en el capacitor ustedes van a tener esta, la reactiva. Entonces la potencia en el capacitor sería igual a Q. Sí, la potencia en el capacitor es reactiva, sí. Mm. Entonces, para que el, el factor de potencia sea igual a 0.95, podría ser coseno de la diferencia de ángulos más seno de la diferencia de ángulos. No. Ustedes nada más van a usar ahí el coseno. O sea, el factor de potencia está relacionado con el coseno. ¿Ok? Lo que sí ustedes pueden conocer es, obviamente, si ustedes tienen un valor de 0.8, ustedes saben que eso corresponde al coseno de la diferencia de ángulos. Entonces, ustedes pueden conocer a qué diferencia de ángulos corresponde, ¿no? Y lo mismo lo pueden hacer para el otro caso, ¿no? Este sería para uno nada más, y el otro sería para cuando tengo combinadas 1 y 2, entonces ahí sería el coseno inverso de 0.95.
Esos son los ángulos que ustedes necesitan. Pero se calculan con el coseno, no con el seno. Ok. Entonces, en ese problema, ¿qué valores para ustedes se deben de mantener siempre? ¿Qué es lo que quieren que no varíe? De los datos que tienen ahí. ¿Qué ustedes La necesitan atención. que la atención es una? Ok, esa es la de la fuente. ¿Y qué otra cosa se debe mantener? La Digamos, si lo que ustedes, potencia promedio. la potencia exactamente. ¿Por qué? Porque lo que ustedes quieren es, según dice aquí, que las tarifas eléctricas sean inferiores, ¿no? Entonces nosotros, como hace rato me hacía en la pregunta, entonces necesito que aumente la potencia. No, si aumenta la potencia, pues entonces va a aumentar también la tarifa eléctrica. Lo que yo quiero es que la misma potencia a mí me represente que estoy consumiendo lo que realmente me están cobrando y eso es lo que haría que su tarifa eléctrica sea más pequeña. Entonces la potencia se debe mantener. Esos 50 kilowatts no deben de variar. Entonces eso debe permanecer tanto en un escenario cuando tengo punto 8 como en el otro escenario donde tengo punto 95. Eso no debe cambiar. Entonces la clave del problema es eso. ¿Cómo relaciono yo entonces esa potencia promedio con la potencia compleja, que es la que me permite hacer el análisis por separado? ¿Qué relación hay entre esas dos, entre P y S?
Si nos regresamos, por ejemplo. Por ejemplo, ahí o qué otra. Yo creo que donde es más evidente es aquí. Observen esta relación. Entonces, ¿cómo calcularían S1 y cómo calcularían S1 más S2? S1 sería la potencia promedio sobre el factor de potencia que, o sea, que se tiene actualmente, ¿no? S1 como magnitud, o sea, Ajá, sí, aquí hay sí. que diferenciar, ¿no? Estos que están en negrita me representa el fasor, ¿no? O en notación fasorial. Entonces, cuando ustedes calculan nada más sin negrita S1, lo que me dice en esa parte que les indiqué es que esto corresponde, esta parte de aquí, corresponde a la magnitud de esa representación. Es decir, sería S sin negrita. ¿Ok? Y eso se refiere entonces a la potencia aparente. ¿Ok? Por lo tanto, si ustedes tienen la potencia promedio, ¿ok?, representada en polar, lo único que tendrían que hacer es dividir esto entre su factor de potencia. Y eso les daría esa magnitud, que en este caso sería, ¿a cuánto corresponde este ángulo? 36.87 grados. Okay, ese sería. Entonces, esta potencia, pues la que ustedes tienen no son los 50 kilowatts con un ángulo de 36.87. Con un factor de potencia de 0.8. Esa sería la relación para lo que tienen actualmente. ¿Sí? Y con eso conocen entonces S1. Y la suma, pues lo que queremos es que se mantenga la misma magnitud, es decir, los 50 kilowatts,
Pero ahora, para aumentar el factor de potencia, debo considerar este ángulo. Que este ángulo, ¿cuánto sería? 18.19 grados. Y acá tenemos un factor de potencia de 0.95. Ok. Una vez que identifican estas dos, pues ya de aquí pueden tomar la parte que corresponde a S1 y por lo tanto despejar y conocer S2 de esa representación, ¿no? Ahí les daría el resultado en forma polar, pero hay que separarlo a su forma, o perdón, cambiarlo a su forma rectangular y hacer ahí los despejes correspondientes. ¿Ok? Y una vez que tengan ese valor de S2, pues entonces de esa manera podrían entonces identificar en función de quién, en función del voltaje, que es el que también se va a mantener, cuál es la impedancia correspondiente a esa potencia. Y después de ahí irse hacia, utilizando la frecuencia, en este caso son los 60 Hz, para poder encontrar el valor de capacitancia correspondiente. Y va a ser capacitancia porque van a ver que el signo que les va a quedar ahí, pues les indica que es negativa esa parte. ¿Sí? A ver, entonces traten de resolver esa parte que falta y díganme si hay alguna otra duda.
profe. Sí, Al hacer la resta, la parte real se va a anular. sí, sí, la parte real debe eliminarse. Ok. Estas son las dos potencias que les deben de quedar, S1 y la suma de S1 más S2. Y tienen el mismo valor real, ¿no? Entonces sí se va a eliminar y únicamente les va a quedar una parte imaginaria que corresponde al despeje que ustedes hagan ahí de S2, ¿no? Esta es la que hay que despejar relacionando estas dos. Entonces, profe, si la parte real se vuelve cero, ¿cómo sería el ángulo de fase? Pues el ángulo de fase, acuérdense que tiene que ver con la J. Si la J es positiva, esto corresponde a 90 grados. Y es esta, menos 90. Ok, ok. Pero al final ahí lo que nos interesa pues es la magnitud, ¿no? Para sacar la capacitancia es la magnitud nada más. Tengo que S2 es igual a 21.07 o sea, su magnitud es 21.07 con menos 90 grados. Ese sería.
Aquí nada más ya para llegar al resultado final, pues acuérdense que esta impedancia es igual a que ustedes tengan esto de aquí, ¿no? O en función de la frecuencia en hertz, pues sería así. Y de ahí despejan entonces el capacitor. Aquí me falta la J. Bien, dudas. El signo negativo de la corriente 2 tan solo significa la dirección, ¿verdad? Por eso se volvió positiva. No, significa porque aquí acuérdense que en la fórmula de la potencia compleja es el conjugado. Y ya nada más acá lo expresamos para poder calcular la impedancia, tiene que ser el valor sin conjugar o el conjugado del conjugado para que les dé entonces aquí la J positiva. Ok. Pero es por la fórmula. Acuérdense que la fórmula en potencia compleja lo que les da como resultado es la corriente conjugada. ¿En alguna otra duda?
Entonces, ese sería el circuito que ustedes necesitarían. Aquí tendrían entonces el motor. Y lo que habría que conectarle aquí es un capacitor. Entonces, esta solución del problema es una forma de minimizar las pérdidas, aunque no representa una invitación a que lo intenten en su casa, ¿no? Obviamente habría que considerar el, el medir en su casa esa potencia, ver cuál es el factor de potencia que tienen. Y después, obviamente, al seleccionar un capacitor hay que tener en cuenta los voltajes y las corrientes que puede soportar ese dispositivo, ¿no? Entonces no es tan sencillo como tomar un capacitor cualquiera, nomás con que les dé el valor de capacitancia y conectarlo, ¿no? Entonces no lo intenten en casa, no es la idea. Pero sí es para que entiendan que algunas de las tecnologías que se usan para evitar ese tipo de pérdidas, pues tienen ese comportamiento, ¿no? De imitar el comportamiento de cargas capacitivas o inductivas que nos permitan minimizar esas pérdidas, elevando el factor de potencia, ¿no? Y que muchas veces se hace más bien con dispositivos electrónicos que puedan ser controlados, ¿no? Y no tanto con un dispositivo pasivo como puede ser un capacitor simplemente. ¿Okay? Bien, no sé si tengan dudas, este sería el último tema que veríamos en el curso para evaluar hasta aquí. Entonces, ya nada más lo que nos queda pendiente sería evaluar esta unidad, que esa la vamos a evaluar regresando en la primera semana de enero. Y en la segunda de enero sería el examen ordinario. En cuanto al examen ordinario, debido al avance de todos los grupos que estamos llevando ahorita circuitos eléctricos, nosotros fuimos los que más hemos avanzado llegando a potencia y los demás solo van a concluir hasta fasores, ¿no? Entonces, la evaluación ordinaria sería hasta fasores. ¿Okay? Entonces, solo abarcaría las primeras 4 unidades del curso, el examen ordinario, y solo nos queda un parcial que abarcaría hasta aquí, hasta potencia compleja. Y también les voy a dejar una práctica final, que esa la van a entregar también regresando en enero, ¿no? Al final de la primera semana de enero. No sé si haya dudas respecto al tema o respecto a las evaluaciones. Yo una pregunta, profe. Sí. Sí. Bueno, iba a preguntar sobre lo de las Si quieres, tú, evaluaciones. Ricardo. Deja. Es que si de los 3 parciales, de los 3 parciales que obtuvimos, no alcanzamos el promedio de 6, entonces entonces no podemos presentar el ordinario y automáticamente presentamos el extraordinario, o la calificación se va a sumar con el No, lo ordinario. voy a considerar dentro del porcentaje de su calificación final, entonces todos podrían presentar el ordinario. Ok, entonces el ordinario es como un cuarto Porcentaje parcial. de su calificación. Sí, sería como un cuarto parcial, sí. Ok, gracias.
¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo nomás era Profe, la sobre- práctica apenas la va a subir, ¿verdad? Sí, todavía no la subo. Se las voy a subir en el transcurso de esta semana y ya la entregarían hasta final de la primera semana de enero, regresando. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Alguien Profe, más? ¿Alguno? Sí, el examen sería el miércoles 6 de enero, el de la sí, unidad, de esta unidad, ¿verdad? sí, Ah, gracias. sí, sí. Profe, ¿y el 4 nos conectaríamos para dudas o algo así o ya, o solo por chat? Si ustedes quieren que nos conectemos, pues ya ustedes me avisan, ¿no? Dependiendo de las dudas que tengan. Yo esperaría creo que esta unidad es un poquito más simple que las otras. Al final es el contenido nada más de una unidad y ni siquiera la terminamos toda completa. Faltaban algunos temas finales, pero eh, ustedes me avisan más bien, ¿no? Si tienen dudas en las que necesitan que nos conectemos, nos podemos conectar el lunes regresando de vacaciones y hacemos una sesión síncrona de dudas, o si por chat se pueden resolver todas, pues así lo hacemos. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Nomás era de esto último del ejercicio, profe. Dijo que el capacitor, entonces nosotros no lo vamos a determinar porque depende del voltaje y eso. No. Sí lo están determinando ahí. Lo que pasa es, a ver, déjala comparto otra vez. Bien, entonces, este valor que nos dio de 1056 microfaradios, Sí. esa sería la capacitancia, ¿no? Pero lo otro que deben de garantizar es que debe soportar el voltaje que están manejando, que son 230 volts, y estamos hablando de una corriente de 91.6 amperes. ¿Ok? Entonces, ese capacitor debería de soportar esos niveles de voltaje y corriente como mínimo, ¿no? Y siempre se deja todavía un cierto porcentaje, al menos casi del 50% extra por cualquier falla, ¿no? Entonces, a estos 230 todavía le agregarían mucho más voltaje, a lo mejor estaríamos hablando de 400 volts y a lo mejor 150 amperes sería lo que debería de soportar ese capacitor. Ok, y hay como tablas de eso, bueno, hay donde digan los capacitores su frecuencia y la capacitancia que soportan, bueno, que Sí, tiene. sí, Ok, sí se los indica el fabricante, les dice esos rangos o incluso les puede mostrar curvas de qué comportamiento tienen esos dispositivos dependiendo de su valor, ¿no? Incluso a lo mejor el problema a veces es que estos cálculos así muy específicos, ni siquiera existe un capacitor a lo mejor con ese valor en específico, ¿no? Entonces habría que hacer a lo mejor combinaciones de capacitores para obtener una capacitancia equivalente a ese valor en específico, ¿no? y en los ejercicios puede venir, si nos dan la frecuencia o la capacitancia a lo mejor. Sí, igual que este ejemplo, ¿no? Cómo obtener ese valor. Al final aquí lo único que quería que vieran en este ejemplo es cómo se aplican todos estos conceptos de potencia a un caso práctico, ¿no? Y cómo ustedes pueden, a partir de lo que hemos visto en este curso, utilizar elementos simples, como en el caso en específico del capacitor, para solucionar un problema práctico, ¿no? Y el examen, pues sí puede que mida una cosa así, ¿no? Pero van a ser circuitos muy sencillos
como este, ¿no? Que tienen nada más dos impedancias en paralelo o una cosa así, ¿no? No va a ser nada tan complejo. O al final, ustedes tienen ya herramientas que les ayudan a ustedes a simplificar los circuitos al máximo, ¿no? Como son los equivalentes de Thevenin y Norton. Siempre les van a dar esa alternativa en que ustedes pueden representar de manera muy compacta cualquier sistema, cualquier circuito. Aplicar este tipo de conceptos a la expresión más simple, ¿no? Ahí el punto es que sepan utilizar de nuevo los conceptos de cortocircuito y circuito abierto, que son los que al final nos definen los equivalentes de Thevenin y Norton de manera correcta. Entonces, lo más complejo de esta unidad sigue siendo lo que ya vimos. Lo demás es aplicar nada más estas fórmulas, como vieron, hacer despejes para la potencia. Pero igual, como les había mencionado desde el inicio, lo que vimos en la unidad 2, que son las técnicas de análisis, esas sobreviven. Lo único que cambia es si trabajo con números reales o con números complejos, ¿no? Sale, profe, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, si no hay dudas, pues nos veríamos regresando en enero, ya sea para la sesión síncrona, si lo quieren hacer el lunes, o si no, hasta el examen parcial, que sería, como decían, el miércoles 6 de enero. Y después ya nada más el ordinario, y lo único que faltaría entregar, como les digo, es su práctica, que les voy a dejar en el transcurso de esta semana. Entonces, en la medida de lo posible que puedan descansar, pues descansen. Yo sé que a lo mejor van a tener que estudiar todavía mucho, pero pues ojalá se la pasen bien, y sobre todo cuídense, no hagan demasiada fiesta, porque ya ven que está muy feo y entonces después va a ser imposible regresar de manera presencial, ¿no? Entonces, si ya ansían regresar de manera presencial, pues lo mejor es cuidarnos todos. Gracias, profe, igualmente. También. Gracias.